Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Buenas. ¿Se ¿Cómo escucha? andan? Estamos leyendo el debate de los helados en el chat. Eh, bien. ¿Se escucha bien? Eso. Avísennos. Dennos algún comentario de si nos están escuchando bien. Bueno, acá la Produ dice que se escucha bien. Se ve medio cortadito, dice Nenu. ¿Será el fondo extravagante de nubes? No sé. Tenés la calidad muy alta, dice Bruno. ¿Tenés la calidad muy alta? Como que si le podemos bajar la calidad capaz se ve más fluido. Ah, Pero bueno, no es algo que yo pueda controlar acá. O que sepa cómo controlar. a ver. Ahora Dale. lo arreglamos. Ok. Bueno, les cuento. Este vivo empieza como una nueva dinámica, una nueva forma de contar quiénes somos, qué estamos haciendo y un poco de instaurar el debate en la sociedad sobre cuestiones ambientales, de sustentabilidad, de cosas que estemos hablando en la sociedad en general. Bueno, ponerlo un poco más en la mesa y que estemos charlando sobre eso. Entonces, sumar una instancia de debate y cómo no empezar con cambio climático y negacionistas del cambio climático. Así que bueno, me presento, mi nombre es Tomás, soy parte de un movimiento llamado Embajadores Verdes que tiene la idea y la manera, la utopía o la forma de ver de que cada uno tiene una forma de impactar en el ambiente y en su metro cuadrado y podemos entre todos, todas, buscarle mejor la vuelta para por lo menos impactar menos negativamente que lo que hacemos actualmente en el ambiente. Vamos. Estoy acá con una colega de la carrera que estudio, que estoy súper feliz de estudiar Ciencias Ambientales en la UBA. Y les presento a Natalia Alonso. Un aplauso. Buenas. Hola. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, sí, nada, vine a hablar con Tommy sobre el cambio climático, a reflexionar un poquito, a ver qué tienen ustedes para preguntarnos, para comentarnos, a sacarnos todas las dudas que tengamos sobre el tema. Y bueno, eso, muy contenta de estar acá. La primera invitada de todo este ciclo de programas que vamos a hacer. Si se les ocurre también temáticas para nuevos programas y cosas a futuro, nos pueden ir dejando en los comentarios. Siempre vamos a estar leyendo en los comentarios. Sí, yo escribí ahí, gracias. Ahí va, Qué Nenu bueno. dice, ella es la que escribió en La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo es un portal, ¿querés contar lo que es? Sí, ya no existe más, pero algunas notas van a ver ahí que básicamente es esto mismo que estamos planteando hoy en esta dinámica más ida y vuelta, pero para reflexionar sobre lo que está pasando en el ambiente y tanto desde nuestro lugar individual como lo que podemos hacer como sociedad. Así que va por ahí la mano. Bien. Bueno, entonces, en este primer vivo, que es en Twitch y que estamos de nuevo, les lo vuelvo a decir por si alguien se suma ahora. Yo no puedo ver cuántas personas están viendo esto en este momento. 15 me están diciendo la producción. Bien, un éxito total. Nada, la idea es que hoy hablemos sobre cambio climático y sobre, en especial, o centrarnos quizás en el negacionismo del cambio climático, que por lo menos a nosotros nos hace mucho ruido porque somos estudiantes de ciencias ambientales. ¿Y qué estudiamos en ciencias ambientales? Y las problemáticas ambientales y cómo abordarlas. Bien. Algo que estaría bueno empezar preguntándonos es ¿qué entendemos por cambio climático? A ver, ustedes nos pueden comentar. Si alguien se anima a decirnos qué entiende por cambio climático. ¿Qué cambio climático? Dice Bruno. ¿Qué cambio? Eso dicen. Eso te quieren hacer creer. Bruno es un amigo mío que siempre hace el chiste este del medio ambiente. Porque viste que se creó el medio ambiente, la palabra medio ambiente se creó de una forma graciosa, pero me la olvidé. Sí, es como por lo que yo entiendo es que tradujeron mal un término. O sea, cuando vos decís el ambiente es lo mismo que decir el medio en el que vivimos, en el que nos relacionamos, en el que, ¿no? Entonces fue como que tradujeron la misma palabra como si fuera medio ambiente, cuando en verdad está siendo redundante. O sea, el medio es el ambiente. Entonces, bueno. Claro, pero fue por una cuestión de inglés, me parece. ¿Dónde está la otra mitad? Nos la robaron, Bruno, ahí está, ese es el chiste. Bien, ok, entonces,
Acá tenemos un montón de artificios que nos van a permitir ir navegando por la web, ¿ven? Modo streamer. Nos podemos hacer chiquitos y acá Bruno dice que en el país se roban todo. Bien. En fin. Y Nenu nos manda un gatito con la lengua para afuera. Bien. Es un proceso natural, dice Maggie la Buena, ¿o no? Gran pregunta, Maggie la Buena. ¿Qué te parece a vos? ¿Es un proceso natural el cambio climático? Yo respondería que no. Lo que me parece muy interesante distinguir en este momento es lo que entendemos por cambio climático de lo que es la variabilidad climática. Bien. Y bueno, el cambio climático sería, para introducirlo, un comportamiento del clima, de la dinámica de la atmósfera, que es distinto a los patrones que viene mostrando históricamente y que ya se vienen modelando y todo eso desde la ciencia, desde que empezó a haber registros de estaciones meteorológicas y eso, como de las lecturas que se hacen del hielo. Eso estaría bueno googlear. Lo del cuando sacan los hielos del Ártico y de la Antártida y empiezan a ver. Esto está buenísimo, chicos. Ya está, ya me emocioné. Decime y mientras tanto, bueno, nada, y para decirles que variabilidad climática sería la variabilidad natural, la que sí es que, bueno, el clima cada tanto por un montón de factores, del sol, de geológicos, un montón de cosas, cambia. Bueno, poné hielos, cambio climático. A ver. Porque más o menos para comentarles la idea que se me vino es que, a ver si ahí con eso sale, testigos creo que se llaman, testigos. O sea, pongo esto y testigos. Sí, a ver, fíjate si ahí ¿Cómo sale. funciona la memoria? Es increíble. Ahí va, ¿esto? sí, ese. ¿Y cómo funciona esto? No lo sé. Esto es, sí, ahí va. Esta es la forma en que los científicos fueron encontrando pruebas del cambio climático. O sea, lo que hicieron fue meter unos cilindros gigantes en el hielo. No me acuerdo si en el Ártico o en la Antártida. Sí. Ahí dice. Testigo de hielo, claro, eso es. Sí. Cuestión no sé que dónde es. a medida que se van formando capas de hielo, ese hielo tiene distintas características según cómo era la atmósfera en ese momento en que se congeló. Entonces de ahí es como que van leyendo cada centímetro y viendo la composición de la atmósfera miles y cientos de miles de años atrás. Entonces ahí fue que se pudo hacer un registro de cómo era el clima, incluso cuando no había estaciones meteorológicas. Bien. ¿Y qué conclusión sacaron a partir de eso? Y ahí empezaron a armar gráficos y un montón así, en escalas cada vez más amplias. Digamos. Y lo que se empezó a ver es todo esto de que hace millones y millones de años atrás habían momentos en los que el dióxido de carbono, y acá traemos un invitado a la mesa. Invitamos al dióxido de carbono. Por favor, gracias. Exhalando. Acá Nacho dice que en la Antártida. En la Antártida, ahí va, gracias Nacho. Sí. Y acá Santiago dice, para mí hay cosas en las que impactan las personas en el medio ambiente y por otro lado hay ciclos geológicos que hacen que las temperaturas sigan un ciclo. Ahí va. Y Bruno dice que qué locura los científicos, me parece. Sí, la verdad que tiene razón. La verdad que sí, una locura los científicos. Bien, entonces tenemos una manera de ver cómo era un poco el planeta prístino, ¿no? Sí, un poco. Digamos, sí. No sé si prístino, porque todo el tiempo, como podemos ver, todo el tiempo está cambiando el planeta, pero sí antes de nuestra acción actual, eso sí. Claro. Y en muchos, como está diciendo acá bien Santi, en muchos ciclos que hubo, porque si vamos abriendo desde más escala temporal muy zarpada, están las eras, ¿no? Las eras del hielo, las bla. Después, adentro de las eras, hay periodos glaciares, interglaciales, donde la temperatura sube, baja, qué sé yo, por un montón de cosas. O sea, acá está el sol metido, como manchas solares y que la Tierra se incline, vuelva al centro, o sea, un montón de cosas. En resumen, hay un montón de factores que tienen que ver con el clima. Ahí está, y nos ponemos de nuevo. Hay un montón de factores que tienen que ver con el clima y que interaccionan en el clima, o sea, pero cosas astronómicas, claro, cosas naturales del planeta, sí, podemos decir, y cosas también nuestras, antrópicas, claro, humanas. Bien. Sí, vamos a escuchar mucho la palabra antrópico o antropogénico, se refiere a lo que hizo la actividad del ser humano. Bien. Maggie pregunta, ¿por qué el planeta cambia? ¿Qué es lo que hace para que cambie? Bueno,
es un poco lo que estábamos hablando. O sea, Sí. el planeta todo el tiempo está cambiando, estemos acá o no. Y creo que un poco ahí ya entramos en terreno de a dónde van los negacionistas cuando dicen que el cambio climático no tiene causas antrópicas, por lo menos. Que hay pruebas de ¿Qué es que... lo que dicen? A ver, ponete en papel. Me pongo en personaje... Ponete en personaje negacionista. Oye. No, hoy no puedo, pero podemos No, no. buscar. Podemos buscar algún tuit o Porque algo me así. interesa mucho. O pasen ahí si tienen algún comentario que hayan leído. Eso, de también. negacionistas. Si alguna vez hablaron o debatieron con un negacionista, pueden ponerlo en el chat y lo vamos debatiendo y hablando y buscando y intentando entender ese punto de vista del negacionismo porque me parece re interesante. Sí, al fin y al cabo vivimos en una sociedad compleja con múltiples opiniones y bueno, hay que escuchar al del lado. Obvio. Bien, Nenu el Crocante dice, pero ¿y los mamuts? ¿Qué pasó con los mamuts? Nada, y los mamuts. No, bueno, eso está bueno. Los mamuts, por lo que entiendo, estaban en un periodo Voy a buscar glacial. mientras. Puedes buscar. Vamos a buscar mientras. ¿En qué año vivieron los mamuts? Yo no sé en qué año estuvieron los mamuts acá. No sé en qué año. Me encanta, el otro día pensé en tatuarme un mamut porque me encanta. Uy, a ver, tiene buscate como un dibujito. flequillo, no sé si. De verdad, me encanta el flequillo que tiene los Como vos. mamuts. Sí. Ahora me voy a cortar el pelo después de esto. Manny, puse mamut y apareció Manny. ¿Ven que tiene como un flequillo el mamut? O sea. Tiene Pero como. tiene unos cuernos gigantes en la boca y vos mirás el Tiene flequillo. como un jopito. Bueno, el tema, mamuts, a ver. Poné a vamos Mani a ver. Ahí lo pongo. Me encantaría ponerlo como fondo. Como fondo. Mamuts. No, cuando. Ahí está, ahí dice, bueno, Pasa que Wikipedia, yo no pero entiendo esto. Ahí, o sea, mirá. dice. existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta apenas 3.000, mira, bueno, ahí te dice Bien. todas las Estuvieron hace un montón. Sí. Mira, yo lo que entiendo, lo que recuerdo de cuando estudiamos, porque con Tommy estudiamos, aunque no parezca, estudiamos bastante. Tenemos- Y lo que recuerdo es que los periodos glaciares duran tipo muchas de tipo 100 a 200.000 años, o sea, de duración. Y los interglaciales, por eso se le dice así, porque como que están entre glaciares, pues son más cortitos, duran tipo 15.000 años, una cosa así. O sea, mucho menos, digamos, ¿no? Nosotros ahora, toda la civilización humana, como las civilizaciones humanas como las conocemos, están en este periodo interglaciar cortito. Y antes habían tipo un montón de tiempo en el que la Tierra estuvo mucho más congelada. Y eso tenía que ver con cosas astronómicas o geológicas, no me acuerdo bien. Bien. Pero cuestión que adentro de estos periodos interglaciales es que existimos nosotros, por eso son tan distintos los animales o los seres que pueblan la Tierra en distintos miles de años. A ver, Bien. ahí que nos comentaron. Nos dijeron que estaba potente No, la charla. Mamut Rolinga. Que estuvieron solo en la era del hielo, Mamut Rolinga. Y después Bruno hizo una pregunta muy interesante. Que dijo: A ver. pero nosotros no somos naturales del planeta. Y Ah, es una pregunta buena que esa es pregunta. completamente Muy válida. buena, muy completamente válida. válida. Gracias. Justo en la carrera hablamos 1.000.000 de veces sobre estas cosas. Sobre, che, ¿hasta dónde la cultura? ¿Hasta dónde lo natural? ¿Hasta dónde el humano y hasta dónde lo natural? O sea, que somos humanos, somos una raza animal, está chequeado. Entonces, ¿hasta qué punto no somos parte de los animales? Es una discusión que no tiene fin. Sí, es más filosófica y está buena. Yo creo que está bueno, que parte de lo que nos está pasando ahora, como aceptar esta crisis en la que nos vemos metidos por el modo de producción y consumo, es recordar que somos seres naturales, ¿no? En Sí. gran interrelación con todo lo que nos rodea. Ahí tenemos una parte de la produ que se está metiendo en la cámara. Un saludo. Sí, y algo igualmente, o sea, yo eso lo pienso todo el tiempo, Sí. pero al mismo tiempo, algo que me hizo pensar también la otra vez, que lo hablábamos, me acuerdo en sociología, lo hablamos un montón de veces, es que si bien somos animales, somos naturales, somos parte de la naturaleza, el humano tiene un impacto que es enorme, que no tienen otros animales, y modifica enorme, modifica de una manera muy intensa el ambiente a su Sí. alrededor, que quizás otros animales no tienen esa capacidad de hacerlo, capaz los castores, Claro, ¿no? eso- pero ni siquiera los castores llegan a... No, claro. Lo interesante de este momento es que el ser humano y su modo de producción y todo eso está teniendo impactos globales. Porque, por ejemplo, Tommy habla de los castores, que no sé, a ver, podemos buscar un toque. Los castores están teniendo un impacto Ponle la local. ¿Dónde es? Acá. ¿Reacción?
al toque. Sí. Y acá. Local, por ejemplo, muy grande en Tierra del Fuego, son una especie de invasor ahí. Y no, están cambiando todo el ecosistema, los bosques ahí patagónicos y todo. Pero... Uy, no puedo voltear. Pero la cuestión es que la diferencia es que el impacto acá que están teniendo las sociedades es global. Más que nada porque es en la atmósfera, que vos tirás algo en la atmósfera y la atmósfera es un gran licuado gigante de gases. Casi homogéneo, podríamos decir, ¿no? Y sí, porque se empieza a mezclar por las distintas corrientes y termina afectando a todo el mundo. ¿Qué tenían a buscar los castores? Castores. Ya fue. Pero bueno, son lindos de ver. Castores con flequillo rolinga. Oh, mirá lo que son. Pero son. así como los ves, Así te como arruinan lo el ven. ecosistema completo. Así como lo ven, tienen un impacto muy fuerte cuando lo sacás de su lugar, hábitat sí. natural. Pero igualmente, siendo los castores como un ejemplo de un animal tan potente que cambia el ambiente que lo rodea, el humano sigue siendo, pero 100 veces un castor. Sí, yo lo que creo interesante poner acá en juego es que así de vuelta, si volvemos a eras geológicas, por ejemplo, cuando aparecieron los primeros organismos que hacían fotosíntesis, cambiaron el mundo, tipo, ¡fua! Porque fueron los primeros organismos que empezaron a exhalar oxígeno y crearon la atmósfera como la conocemos, que permitió que se desarrollen formas de vida que viven en base a oxígeno. Entonces, nunca sabemos cuáles seres pueden ser los que cambian el mundo. Y ahí volviendo más al tema por ahí que nos trae acá en este Twitch. Y sí, empezar a ver cómo fue la forma en que los seres humanos empezamos a cambiar la atmósfera para llegar a este cambio climático. Tengo un material A ver. increíble para este momento. ¿Me diste el pie? Es Bueno. así. Acá Bruno se quedó con el tema de los animales. Los carpinchos. Bruno está hablando un Ay, poco sí. sobre el control biológico, ese tipo de cosas. Bueno, Me perdí unos comentarios arriba. A ver. una vez escuché ese... no. Bueno, Santiago dice que las personas somos animales racionales, pero animales al fin. Muy Y bien. somos los mayores depredadores. Bruno es Team Castores. Maga, una vez escuché que somos el último invento de la naturaleza para apreciarse a sí misma y me pareció bellísimo. Te quiero, Qué Tomisao. lindo. Yo también te quiero. encantó. Bien. ¿La atmósfera no existió desde siempre? No. La atmósfera se fue como creando de a poco. Claro. Pero esa atmósfera la fuimos naturalmente se creó, ¿no? Como estos procesos que contó Nati de que la biología y la geología y todo fue cambiando el planeta. Claro, las erupciones volcánicas, pum, chao, te Cuestiones llenan de naturales. azufre, de un montón de cosas y todo eso va interactuando no solo los gases entre sí, sino como venimos diciendo, los seres vivos con los gases y con la hidrósfera también, con los océanos. Bien. Esto está bueno ver súper acoplado todos los efectos. Es Están- interesante. ¿Puedo interrumpir? Sí, obvio. Sí, re. Porque estamos teniendo problemas técnicos, dado que el fondo se mueve. ¿Vieron? Sí. ¿Les puedo pedir un favor? Sí, ¿Cambiar de fondo? No, cuando cambian de escena, le ponen pausa. Ahí va. dale. Porque cuando vos te vas acá Sí, y volvés acá, se vuelve a mover y se nos traba a todos. ok. Pones pausa. Lo dejo ahí. Dale. Siempre que esté quieto el fondo. Porque Dale. si lo sacamos, Oye. para que la gente vea, se va a ver bastante raro. No, sí, sí. Triste. Dale, No, pero si está lo dejamos pausado. en Pausa para que no O se le sea, trabe a la claro, de gente. una. Dale. Gracias. Gracias. Dale, problemas técnicos. Ahora seguramente nos vean mejor. ¿Ven? ¿Ven mis brazos? Bien. Bien. Creo que esto está bueno mostrar. Eh, Tipo revolución industrial y... Voy a ahí mostrar va. algo. Miren. Justo estamos pidiendo que no se mueva el fondo, pero vamos a hacer que se mueva el fondo la última vez. Se mueve. Por última vez. Porque tenemos que ver un video. Que se va a ver. Claro. ¿Se va a ver bien? Ah, pero dale. Un video. Bueno, miren esto. Vamos a corrernos un poco con Nati. Este es un video que hizo la NASA. La NASA. Sobre el impacto que tiene el humano desde 1880, que es más o menos aproximadamente la Revolución Industrial. No sé si la segunda o la primera, siempre me olvido de eso, pero aproximadamente es Revolución Sí, Industrial. una tras de otra. Bueno, ahí alrededor, todo acá así, podemos ver los meses y lo que ven girando son las temperaturas medias globales, un promedio de toda la temperatura del mundo. Ahí vemos menos 1 grado, 0 grados y 1 grado. Y vemos como a medida que van recopilando, la temperatura promedio va aumentando. Y llega hasta un punto en el que llegamos a más 1 grado. Y entonces ahí nos vamos a plantear qué sucede, ¿no? Algo interesante de este gráfico es que ahora lo agarran y hacen...
y lo ponen de costado y se ve perfecto la variación desde que arranca hasta que termina. Y se ve 1 grado de aumento. Wow. A ver, tremendo. ¿Se vio? Bien, ok. Ahí pausalo ahora. Ah, cierto. Vamos al cielo. Pausa al cielo Pausa al y cielo. yo. Bien. Ahí detuvimos el cambio climático. Ahí tuvimos el cambio climático. Bien. Acá Bruno dice, pero la NASA no la financia Yankee Landis. Y bueno, yo no te puedo decir quién financia a quién. Pero bueno, viste. Sí, No, Estados sí, Unidos. hay intereses contrapuestos, no hay ni buenos ni malos, hay buenos y malos en todos lados. Yo creo en el cambio climático. Voy a poner las manos en el fuego. No pongo las manos en el fuego casi por nadie. Por nadie quizás, pero nadie más. Entonces, vimos empíricamente, cuando digo empíricamente me refiero con datos, cómo fue el aumento de temperatura desde la Revolución Industrial más o menos hasta hoy. Y entonces, yo siento que los negacionistas, este es mi punto de vista, no sé cómo piensan ellos, pero siento que a veces dicen, bueno, pero estas variaciones pasaron siempre. Pero como algo clave para mí en ver este gráfico es que, ¿cuánto pasaron de 1880 hasta 2020? No puedo hacer la cuenta de este 200 momento. años, menos, 200, Menos de 200. no más, ahí 200 años. Desde 1880 No, menos de 200. hasta 2022. Menos de 200 años. No puedo hacer la cuenta, pero sí, algo así. Sí, serían 200 años, sí. 142 años. 142 años. Que suba 1.1 grados en 142 años es mucho. Sí, y de hecho ahí Tommy está tocando en uno de los puntos fuertes de la argumentación de porque sí existe y es antropogénico el cambio climático, que es la tasa, o sea, la velocidad a la que se está produciendo este cambio, que es tipo nunca antes vista. O sea, nunca antes registrada en los testigos de hielo que les pasé, el que les mostramos antes, y en todos los registros meteorológicos. Y bueno, además lo más importante de esto también es visualizar el impacto que va a significar a nuestras vidas, ¿no? Porque, como bien decíamos, no estamos disociados de este sistema y a medida que empiece a aumentar la temperatura va a tener efectos en la biosfera, digamos, en los seres vivos, pero también en nuestras vidas, en nuestra calidad de vida, por sobre todo en las personas que viven en situaciones más vulnerables, más vulnerabilidad social. Y va a empezar a haber una serie de efectos. Va a empezar, no, ya está viendo. Ya estamos. Y creo que eso es muy climático, importante sí. también de traer a colación, que esto no es para las generaciones futuras, ni toda la bola que por ahí antes corría en el discurso ambiental, sino que ya está pasando. Entonces ya lo estamos viendo, estamos percibiendo en tormentas cada vez más fuertes o sequías cada vez más extremas. Eso es más que nada lo que empieza a pasar con el cambio climático, es que los eventos que son extremos son más seguidos y más intensos. A ver, siempre. Acá, antes, mandaron un comentario que Santiago dijo: claro, pero estás tomando poco tiempo comparado con los millones de años de la Tierra. El ser humano es relativamente nuevo en la Tierra, que es lo que veníamos hablando con el gráfico, ¿no? Estos 140 años. Entonces, después, Maga dice: siempre asocié el cambio climático a la destrucción del planeta, pero cada vez más me convenzo de que es la destrucción del humano. Puede ser, onda, la Tierra es God. La Tierra es God, uff. La Yo Tierra no es sé, God. no sé. Yo creo que el ser humano puede llegar a destruir toda la Tierra y todos los seres vivos de la Tierra, quizás, o la mayoría. Sí, yo no lo veo tanto como destrucción al cambio climático, esto también es una opinión mía, sino más como una especie de decadencia. O sea, porque es esto, no nos vamos a extinguir de un día para el otro como si cayera un meteorito, ni las especies. Claro, va a ser una cosa... Como Don't Look Up, por ejemplo. Claro, no va a ser como Don't Look Up. Claro, ¿vieron Don't Está Look buena Up? Me la imagino, peli igual. ¿verdad? ¿Alguien la vio? Si alguien quiere comentar de la peli, ¿por qué? DiCaprio, Jennifer Lawrence, ¿sí? Seguramente la vieron. Meryl Streep. Netflix, Meryl Streep, Jonah Hill. Bueno, sí, Bueno, perdón. cuestión que no va a ser una destrucción de un día para el otro, sino que va a ser lo que ya viene siendo, que es como cada verano va a ser con más olas y golpes de calor, con más cortes de luz, cada inundación va a ser más fatal, entonces va a ser como una decadencia. Entonces ahí aparece el rol, ¿no? Quizás de los estados. Sí. Mi pregunta ahí A ver. es, y poniéndome en papel negacionista, ¿no? Sí. Tengo mis dudas, soy escéptico. ¿Cómo sabemos que va a pasar eso? ¿En base a qué lo podemos decir? ¿En base a qué lo ¿Qué dicen va a los pasar? ¿Qué científicos? cosa? De que van a venir peores olas de calor y que viene el tsunami, que viene...
¿no? O sea... Y tenés a un grupo de gente muy estrella en este momento que es el IPCC. Es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es todo el grupo de expertos y expertas de la ONU y de distintos países del mundo que vienen investigando esto y sacando informe tras informe, haciendo informes larguísimos y llenos de gráficos que están re buenos y diciendo, loco, de hecho podemos abrir, ahí podemos ver lo que habían subido en el Instagram. Lo que me había mostrado Lucha hace un rato, estaba bueno. Mire, sí, hoy es el día de... Ponete ahí, Instagram ya está abierto. Pero antes de lo del día de hoy. Sí, es una publicación que está re buena, que trae esto por ahí como lo más central que te responden a esa pregunta. A ver si lo encuentro. Bueno, de paso pueden ver las redes de Embajadores Verdes. Eso, sí. Ahí está. Síganos en Embajadores Instagram. Verdes, ok. Bueno, mucha data. Esta data que estamos charlando, pero más organizada y más... El equipo de A ver si diseño lo de Embajadores Verdes me encanta. Re lindo. Cada imagen es re distinta, está hermoso, sí. ¿Sí? Muy bueno. God. Bueno, acá está lo que venía mostrando con el video Tommy. Dice que desde finales del siglo XXI aumentamos 1,2 grados centígrados. Si seguimos por este camino y llegamos a aumentarla 1,5, no hay vuelta atrás. Con no hay vuelta atrás quiere decir que todos estos científicas empezaron a analizar algo que se llama... O sea, un montón de cosas, pero entre ellas algo que se llama efectos cascada, que es cuando un cambio empieza a disparar otro cambio, claro. Y a otro cambio, y otro cambio. Y todo eso empieza a pasar otra cosa que se llama puntos umbrales o tipping points, que los tipping points son como cambios que algunos ya los pasamos, otros todavía no, pero que una vez que se transforme eso en la Tierra no es reversible, digamos, ya no se puede volver al estado que conocíamos antes. Y eso es lo que se viene advirtiendo. Bueno, hay un ejemplo que a mí me encanta, que de hecho lo hablamos una vez, que esto de estas relaciones... Espera, voy a poner primero antes. Estas relaciones que se van como retroalimentando y se va como... se van como incentivando y hay una sinergia. Por ejemplo, ¿vieron los gases de efecto invernadero? Por ejemplo, tenemos el metano, el dióxido de carbono, hay un montón, ¿no? Ahí va. Pero uno que a menudo no se habla porque es natural y porque siempre está dando vueltas es el vapor de agua. ¿Sí? Todo esto que está acá, esto es un gas de efecto invernadero. Primero definamos gas de efecto invernadero por las dos, ¿no? Por si hay alguien que le está Pero, escuchando. sí, en resumen, para dejarlo bien básico, es una moléculas, sustancias gaseosas que están dando vueltas en la atmósfera y que repelen la radiación que viene de la Tierra, que recibió del Sol, y hace y más rebota, más calienta la Tierra. Más de esos gases, más se calienta la Tierra. Entonces... Muchos tienen que ver con procesos biológicos como el metano, dióxido de carbono, pero también vienen de un montón de cosas que hacemos nosotros. Pero el vapor de agua es constantemente emitido por seres biológicos, por el agua, por el mar. Ciclo del agua que vemos en el Claro, colegio. todo el O tiempo se sea, evapora. el río evapora nubes, después llueve. Bueno, esas nubes son vapor de agua. Claro. Las nubes que vemos todo el tiempo. Lo que sucede es que hay esto está chequeado, esto no son teorías. Mientras más calor hace, la atmósfera puede tener más agua en su metro cuadrado, ¿no? Uh-huh. Si acá hacen 40 grados, podemos tener más. Por eso en verano, cuando hay humedad, hay mucha humedad. En invierno, cuando tenemos 100% de humedad, capaz que no estamos tan húmedos. Bueno, si la temperatura aumenta, tenemos más capacidad de retener vapor de agua en el ambiente. Uh-huh. Y si tenemos más vapor de agua en el ambiente, tenemos más gas de efecto invernadero, claro. Se calienta más. Pero si tengo espacio para tener más, entonces voy a tener más y se va a calentar más. Bueno, ese es un ejemplo de algo que dijo, de eso que comentó Nati, de estas relaciones retroalimentativas, acabo de inventar una palabra, de que va aumentando la temperatura y sigue aumentando la temperatura, ¿no? Bueno. Acá Nenu nos dice, van a sobrevivir los chetos. Es un comentario interesante. Es un comentario interesante. Me da pie a hablar de lo que es... A ver, la prueba más objetiva es el día después de mañana. Esa es una peli que bueno. Ahí me flashó, sí, de chiquito. Sí, fue interesante. En alguna parte se va un poco por las ramas, pero toda la parte científica del día después de mañana, la primera parte, está bien, ¿eh? Sí, después ya se vuelve un delirio. Sí, después... Aparecen los lobos en el medio de Nueva York. Sí, es un montón. Con Pero la primera parte, si quieren verla, es recomendable. Es un delirio. Está bien.
Hay un documental que dice ahí. Hay un documental que se llama Tierra en el 2100 que cuenta una historia inventada pero contando todo lo que podría pasar así progresivamente. Mirá vos. Bien. Ahí va. Bueno, sí, dejen recomendaciones si tienen. Eso, Está ¿qué bueno. documentales recomiendan o películas? Bueno, ahí ya hablamos. Ahí tiraron algunas. Hay algunas más satíricas, como dijimos, Don't Look Up, pero después hay otras Está más la de documentales. una verdad incómoda, fue la que salió hace unos años, Ah, que sí. fue como Una verdad también incómoda. Sí, muy, es verdad. muy exitosa. Bueno, Nenu tiró una... Ah, pero antes tiraron más cosas. Esperen, Sí. que dejamos de leer el chat, pero... Acá había tirado. Por ahí habíamos llegado. El mejor día para plantar un árbol fue hace 50 años. Me fui a seguir estudiando. Abrazo. Yo creo... Que ubicar el ser humano como homogéneo es erróneo, van a sobrevivir los chetos. Ah, ahí venía este comentario. Bueno, creo que algo interesante para tocar ahí es sí esto que algo ya dijimos de que el cambio climático va a afectar la calidad de vida, las condiciones de vida y por sobre todo las de quienes viven en situaciones más complicadas. Porque, o sea, imagínate, si tu casa queda en la zona más inundable, al lado del riachuelo, y la verdad es que sí, cuando haya situaciones agravadas por el cambio climático, la vas a pasar mucho peor. Tal cual. Y también está bueno visualizarlo en cómo todo esto empieza a ser costos así personales para las personas que lo sufren, pero también sociales y económicos. O sea, todo esto se va a traducir en más desastres de los que después el Estado, los bomberos, las organizaciones, qué sé yo, se van a tener que hacer cargo. Un montón de respuestas, o sea, todo esto es como que, ay, no, bueno, hay otras prioridades que el ambiente. No, es integral, digamos. O sea, si no le hacemos caso a esto, va a empezar a repercutir en otras esferas. Bien, pero yo pienso lo mismo, pero me gustaría que como ejercicio, como desafío, volvamos a intentar entender el punto de vista o la estructura de lógica racional de un negacionista del cambio climático. Porque siento que para nosotros estamos cansados ya de hablar de cambio climático, estamos en la carrera hablando todo el tiempo. Estamos en una burbuja de amigos, amigas y de trabajo, que todo el tiempo estamos quemándonos la cabeza con lo que es el cambio climático. Sí. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, negacionistas. ¿Tenés algún tweet? Yo no tengo... fíjate si hay uno Tenemos por ahí. Preparados. Mientras voy a buscar negación del cambio climático en Wikipedia. Yo he escuchado muchas veces, también desde mi burbuja, claro, justo acá Wikipedia también me da la razón. El negacionismo del cambio climático se ha asociado con el lobby de los combustibles fósiles. Ah, sí, sí. Los defensores de la industria y los conservadores. Bueno, esto lo he escuchado muchas veces, pero dentro de mi burbuja, repito, ¿no? Por eso siempre me costó entender un poco cómo A ver, acá perciben. tenemos uno. Si querés leerlo o algo así. ¿Cuál es? ¿Es el de me contradije? Sí. Me contradije, el cambio climático sí existe, solo que es natural y no tiene nada que ver con el hombre y es inalterable, aunque si con sinvergüenzas que se aprovechan de la ignorancia y desinforman para vender su pésimo producto, el desarrollo sustentable, otro robo descarado. Bueno, ese hombre tenía mucha ira dentro No sé si de venía sí. muchos argumentos, pero... Claro, eso es lo que me cuesta a veces. Y entonces yo no sé si estoy cerrado en un lugar de que no entiendo cómo piensan ellos porque estoy en mi burbuja o porque de verdad nunca tuve un debate así firme con alguien que me diga como argumentos, no sé, un poco más sólidos, pero capaz lo estoy juzgando. Sí, no sé. Estaría bueno que nos cuenten ustedes si tienen alguna duda, algo que dicen, bueno, sí, yo los estoy escuchando a ustedes, pero esto no me cierra o esto leí que era de otra forma. ¿Alguien tuvo acá un debate con algún negacionista alguna vez? ¿O son un mito los negacionistas? No existen en realidad. ¿Existen los negacionistas? Pregunten en sus círculos sociales. Lo del desarrollo sustentable es discutible igual. Fitoplancton. ¿Qué es lo que es discutible del desarrollo sustentable? Me interesa. Puedes contarnos. Me interesa mucho entrar ahí. Igual, si usan la técnica de decir que su producto es ecológico y cero autosustentable. ¿En qué sentido? Sof, como greenwashing estamos hablando ya de industrias o no entiendo bien a dónde estamos apuntando ahí. Pero sí, respóndame eso y coméntenme si de verdad han tenido un debate con negacionistas, porque
No, A a mí mí me sí cuesta. lo que me parece interesante es que aparecen en muchas figuras políticas de nuestro país, de otros países, Claro. en todos lados, y termina siendo grave en el punto en el que estamos hablando de recursos, ¿no? De los estados tienen que empezar a tomar decisiones y hacer políticas en favor o no de esto. Y de repente si lo niegan a rajatabla, es como que ni está la discusión de, che, ¿vale la pena, no sé, dedicarle fondos a esto o no? A ver. Está buenísima igual la discusión de ¿vale la pena dedicar los fondos a lo que estamos dedicando? Pero sí, es verdad que a veces corre un poco el eje. Sí. Acá dice que Fitoplano solo debatió con uno que también era terraplanista. Ah. ¿Qué tema el terraplanismo? Hablando de documentales, una vez me vi un documental de terraplanismo, me quemó la cabeza, no pude seguir, lo vi 40 minutos, que fue un montón encima. Pero sí, también tenían como... Siento como que cuando alguien se ensaña puede encontrar argumentos para cualquier cosa. Entonces, no quiero caer ahí con el negacionismo, quiero entender de qué se agarra el negacionismo en general. Porque también el terraplanismo yo no lo puedo entender. No, porque yo digo, ¿cómo puede ser que no... ¿Qué dicen de esto, no? Como pienso, ¿cómo puede ser, no? El otro día vi el eclipse en mi casa y dije, se ve literalmente la forma de la sombra así. Circular. Digo, como, me pasa todos los días, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya terraplanistas en el día a día, no? Y con el cambio climático me pasa lo mismo. El tema... No, bueno, ojo, ahora me voy a poner yo en el rol. Va. Yo siento que con el cambio climático, todas las cosas de las que estuvimos hablando esta última 40 minutos son re abstractas. O sea, Sí. está bien. O sea, no digo que esté bien una vez que ya recibiste la información y la pudiste procesar, y más si tenés un nivel de instrucción que te permite analizarla. Pero digo, a priori, puede ser que digas, es un montón lo que me están diciendo, yo no compro ese cuento, es muy abstracto. Y nada, por eso está bueno estos espacios, para bajar un poco más a tierra lo que estamos viviendo y tomar más conciencia, ¿no? A ver, Bien. ahí Sofi nos comenta algo. Sí, o sea, yo que enfoco mucho en cultivar mi comida, he visto cada cosa que proponen para ser más ecológicas y terminan siendo capitalismo puro, o sea, comprar por marca. Bien, sí, yo dije lo de greenwashing porque es como un concepto. ¿Qué más. significa greenwashing? Cuéntanos. Y en resumen, mira, vamos a buscar la Dale. definición porque si no lo voy a decir con mis palabras y capaz que queda raro. Aparte me gusta esto de cambiar a hacernos chiquitos y buscar. Tuki. Greenwashing es una palabra Chiquito. muy interesante que poco cuenta esto que dijo Sofi. Ecoblanqueo. Ecoblanqueo, mira, no hay esto en yo tampoco. español nunca. Es un lavado de Lavado imagen verde, una forma de propaganda en la que se realiza marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de supuestamente los consumidores. Entonces, es como por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. O sea, es cualquier marca que se vende como algo verde porque empieza a notar que ahora la nueva manera de meter marketing es a partir del eco, a partir del sustentable. Entonces se van a logos verdes o cuestiones así, ¿no? Nada, pero es toda una mentira, obviamente, porque se dan cuenta que cada vez estamos hablando más Sí, de... es una herramienta más de marketing, digamos, ¿no? Claro. Como, Esto pasa todo el tiempo, digamos. A ver, Aldi Perlo, ahí está. Y ahí aporto Sí. a lo lejos. Y ahí es donde te das cuenta de la fuerza que tenemos como consumidores, porque si te das cuenta que la gente lo empieza a pedir, empieza a buscar un consumo más responsable, por ende saben qué es lo que venden. Claro. O sea, que las empresas dediquen un montón de sus recursos de marketing y eso para generar un packaging en el que dice que esto es ecológico, es porque al consumidor en algún punto le está importando, está haciendo un diferencial en que quizás elija esa marca u otra. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que importa es eso, la conciencia y la manera en que nos informamos y en que nosotros repercutimos en nuestro metro cuadrado para bueno, nada, empezar a distinguir lo que es consumo responsable en serio de lo que es, bueno, no. Bien. A ver, ¿qué nos cuentan? Aldi Perlo dice, hemos discutido en clase que es posible que haya políticos que el negar el cambio climático sea una estrategia para no llevar a cabo medidas de mitigación del cambio climático, atacar a la causa, sino hacer la suya, ahora total más adelante invierten en medidas de adaptación. Hago una aclaración, mitigación sería como adaptar esto que dijo Aldi previo, ¿no? Como armar la estructura. Mitigar es, claro, hacer
todos los cambios necesarios para emitir menos dióxido de carbono. Por ejemplo, en vez de Energía quemar sustentable. tantos combustibles fósiles, hacer energías renovables. Claro. Entonces estás largando menos y con eso amortiguarías el efecto, bajarías el cambio climático. Digamos. Más a largo plazo. Adaptación sería, ya tenemos una inundación, por ejemplo, bueno, Sí. hacemos una barrera más grande para que no se inunde. Claro, adaptar es decir, bueno, a ver, con esta medida que voy a hacer ahora, esta plata que voy a poner ahora, no voy a disminuir el cambio climático, pero voy a hacer que afecte menos a las personas, a los animales, voy a adaptar la sociedad y los ecosistemas a este cambio climático que ya está pasando. Claro. Entonces lo que nos dice Aldi es que, claro, al negar el cambio climático, esto corre, creo, más que nada, por sobre todo para los países que más emiten, ¿no? Sí. Gases de efecto invernadero, que son los que más tendrían que adaptar sus matrices energéticas Claro. y sus industrias, pues son los que vienen haciendo más impacto, además acumulado en los años. Entonces, claro, le escapan a hacer esas inversiones, pateando el problema para el futuro, digamos. Hoy por hoy creo que está bueno hacer hincapié en que son importantes las dos cosas, la adaptación y la mitigación. Re. Fitoplancton dice, aparecen muchos dobles discursos en el negacionismo. Me gustaría que me cuentes ¿Cuáles? qué dobles discursos, porque sí, pienso lo mismo, pero entremos en detalle. Y después, Solcirus, que viene siendo mi hermana, Oh. que es muy válida su opinión. ¿Por qué? Porque ella estudia publicidad y ella siempre debatimos sobre lo que es el greenwashing. Dice, para mí hay dos tipos distintos de greenwashing. Uno mejor / peor que el otro. Están las que hacen cosas ecológicas posta, porque no les queda otra, dice. Pero después, por otro lado, las deshace gran parte de eso. Deshace, creo que te referís como a que lo hacen. No es que deshacen lo que ya hicieron, sino que es como una doble cara. Y están los que ya engañan directamente tratando solo de vender por medio de la ecología. Claro. Sí, yo pienso igual, pero esto de que a mí personalmente no me sirve mucho cuando una empresa, por más de que tenga una acción concreta sustentable, si después hace otra que no es sustentable, es como que es medio extraño, como que lo hacen solo para este sector y para este no. Yo desconfío. Claro. Uy, mirá, ahí Fitoplancton tiró una que está no pasa nada, nos vamos a extinguir igual, así que no hagamos nada. Me parece como el colmo del nihilismo, la depresión. Es el nihilismo malo. Pero, o ¿no? sea, es muy triste porque no es nos vamos a extinguir igual. Mientras tanto hay un montón de personas viviendo y de seres vivos ahí que están sufriendo. Entonces habría que hacer que sean mejores las condiciones de vida. Claro. Está el argumento de es una mentira anticapitalista para bajar el consumo. Y los de es una mentira para favorecer el negocio de lo sustentable. Claro. Bueno, Bien. Está bien, qué sé yo. bueno, O sea, el que quiera opinar, opina. ese es el tema con los negacionistas, que cuando a partir de ese argumento es difícil rebatirlo. El otro día igual estuve leyendo sobre financiación de negacionistas. Ah, ¿y? ¿A quiénes Y bueno, te ahí- encontraste detrás del telón? Industria petroleras, petroleras, ¿quién se lo...? Es como en video de Scooby-Doo y te... Petroleras. Petroleras, ¿quién se lo ¿Quién se espera? lo esperaba, no? Ay, tenemos que tener un meme creator en vivo la Sí, próxima. sí. Sí. Por eso, no me quiero poner así en modo absolutista de que cualquier negacionista está financiado No, por petroleras, porque sí creo que hay negacionistas como vos y yo, estudiantes de cualquier Sí, carrera sí. que están por ahí, pero sí he leído sobre las grandes organizaciones científicas negacionistas, si hay bajada de dinero por ahí. Claro. Bien. Mi hermana dice Coca se idea de lo que hace y deshace por la info que tengo yo. Bien. Me encanta todo lo que dicen. ¿Por qué es importante creer que el cambio climático existe? Bien. ¿Por qué es ¿Por qué es importante? Yo creo que porque ya está sucediendo y porque afecta todas las esferas de nuestra vida. Bien. Yo creo que por eso. Creo lo mismo. Sí, los impactos son grandes y eso está chequeado. El tema es cuando hablamos de la proyección futura. Pero hoy en día podemos ver los cambios que ya están impactando nuestro ambiente. Algo importante que me gustaría aclarar, y de nuevo meto reacción, Tuki. Miren, les vuelvo a contar que tenemos una red de Instagram de Embajadores Verdes, que está hermosa. Y hoy es un día especial, es el Día Mundial de la Abeja. En vísperas del día de la Biodiversidad que va a venir en breves, no sé bien qué día, No pero me acuerdo qué día es.
Sí. Entonces, sacaron un post hermoso dedicándole un feliz día a las abejas, pero las abejas están en una encrucijada y tienen que ver con este tema que estamos hablando. Yendo un poco a la pregunta que habían tirado en el chat de por qué es importante, por ejemplo, el cambio climático, la respuesta podemos abordarla por todos lados. Uno de esos lados es la biodiversidad, que se pone en peligro porque al aumentar 1 grado, los mini equilibrios que están ya pactados en la naturaleza se desequilibran. Y ese desequilibrio trae impactos muy importantes. Claro, como por ejemplo, este es uno como esos efectos en cadena que decíamos, porque al haber más temperatura media, al cambiar los regímenes de lluvia en distintas zonas, entonces toda la reproducción y la vida de las abejas y un montón de seres vivos empieza a estar afectada. De hecho, por ejemplo, el dengue también es otra cosa que está influenciada por el cambio climático. Como hay cada vez temperaturas más altas, se está expandiendo, se viene observando en los últimos años que se expande la zona de distribución, se llama, del Aedes aegypti, el mosquito del dengue, porque tiene más lugares en los que la temperatura es óptima para cumplir su ciclo de vida. Entonces, esa enfermedad está afectando zonas que antes no. Y en cambio, por ejemplo, con las abejas está pasando que empiezan a reproducirse menos, no pueden vivir en zonas que antes sí vivían. Y bueno, la pelota nos va a llegar a nosotros. Bueno, justo las abejas son un gran ejemplo de que la pelota nos llega a nosotros porque, como vimos acá, el 90% de los cultivos y frutas aptos para nuestro consumo dependen de la polinización de las abejas. No es que no estén las mariposas, no es que estén los abejorros, pero las abejas son importantísimas. Y acá busqué, por ejemplo, cambio climático abejas, y dice cómo el cambio climático afecta a las abejas. El aumento de la temperatura reduce la cantidad de néctar y calidad del polen. Mira, esto es un con paper y todo. Dichas alteraciones afectan la disponibilidad del alimento y el desarrollo de las abejas, de igual forma como los productos procesados por las abejas dependen de las características climáticas como el propóleo, por ejemplo. Bueno. Entonces, si afectamos las abejas, afectamos a nuestra propia comida. Entonces, esa es una mini partecita de cómo afecta y por qué es importante hablar de cambio climático, ¿no? De cómo nos afectamos a nosotros mismos. Sin meternos en términos sociales, de cómo nos vienen el aumento del nivel del mar o el aumento de eventos extremos como menos 42 grados en Siberia hace 2 años, por ejemplo, o sequías intensas, un montón de agricultura perdida, ¿no? En España está habiendo una ola de calor. En España está habiendo una ola de calor, no lo sabía, nos cuenta la Produ acá. Gracias. Bien. Bueno, también los incendios que vimos acá en Argentina el año pasado, todo eso también está relacionado con, las olas de calor que tuvimos y la interacción, por ejemplo, justo estábamos en años La Niña, que esa, por ejemplo, es una variabilidad natural del clima, para mostrar de que sí, tenemos en cuenta variabilidades naturales, y son años más secos. Entonces, si a los años más secos le sumás calor y le sumás tormentas con rayos y todas causantes de fuego, o gente que deja tirar un cigarrillo o lo que sea, y vas generando todo para que esos fuegos sean cada vez más difíciles de apagar. Y bueno. Tal cual. Maggie, la buena pregunta. Siempre tuve una duda. ¿Por qué algunos hablan de crisis climática y otros de cambio climático? ¿Es lo mismo? Yo siento que depende del espacio en el que se esté hablando. Se puede usar crisis o cambio climático como alusión a sinónimos, ¿no? Creo que cambio climático es una palabra un poco más neutral, que puede ser un cambio de por sí, que se mantenga durante 30 años en la definición del IPCC, etcétera. Sí. Pero crisis estamos ya... Con crisis estás poniendo en la componente de, esto nos pone en crisis, digamos. Creo que usás un término u otro según, qué objetivo tenés. Si querés hablar de, el clima está cambiando por la acción humana, cambio climático. Si estás queriendo decir, eso está pasando y además nos pone a todos en una situación de emergencia, ahí es una crisis. Está bueno para decir, tenemos que cambiar algo, ¿no? Porque eventualmente hay una crisis. Adriana Hick, mamá de Cata, dice, hola Adri. Hay otras prioridades que el ambiente, entre comillas. Pero si no actuamos, no va a llegar el después para ocuparnos. Tal cual. Sí. Y de nuevo, lo que estábamos hablando con Ati antes es que no es que va a caer un meteorito. Ya estamos viviendo el meteorito actualmente y es gradual. Por eso quizás no asusta tanto, por eso quizás la gente no está tan asustada, porque es de a poquito. Uh-huh. Y cuando es de a poquito y gradual, no nos damos cuenta de cómo estábamos antes. Entonces,
ya cuando te querés dar cuenta, ya no son las cosas, las mismas condiciones que estaban antes, ¿no? ¿Creen que los jóvenes no creen en el cambio climático? Bueno, es una gran pregunta, Yo pero... creo que los jóvenes es bastante amplio, que hay jóvenes y jóvenes. Claro, que habría jóvenes... que preguntarle, ¿quiénes son los jóvenes? Nosotros no somos jóvenes ya, Tommy. Jóvenes es una palabra relativa. Nosotros somos jóvenes para mis papás y... Pero ya no somos jóvenes, tan somos jóvenes. viejos para Jóvenes, un pero niño no tan jóvenes. de adolescencia. Pero yo creo que sí. O sea, jóvenes es una palabra heterogénea, pero recordemos que está jóvenes por el clima, por ejemplo. Claro, sí. Hay movimientos. Sí. Todo este movimiento que empezó con Greta Thunberg en Suecia. Tal cual. Que empezó haciendo esto de faltar a la escuela, hacer huelgas pidiendo a los políticos acción climática. Y bueno, la verdad es que despertó movimientos que por ahí ya venían surgiendo, ¿no? Pero unió un montón de motivaciones. Como embajadores. Claro. Embajadores es un removimiento. Tal cual. Embajadores es un movimiento, por ejemplo, que tiene en cuenta este tipo de problemáticas y nos problematizamos este tipo de cuestiones. Entonces, Tenían un evento mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana hay un evento. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quieres ir a contarlo? No, digo. la prueba no quiere aparecer en vivo. Mañana hay un evento, los embajadores Van a estar dando charlas sobre compost, talleres de compost y sobre plantas nativas. Ay, qué lindo. van a estar entregando compost. Y van a estar ¿En dónde? en 4 puntos de la ciudad. Ay, qué bien. Que después les pasamos bien el link. En las redes seguro que... Sí, Bueno. en redes vamos a estar mostrándolo también. Bien, a partir de Embajadores Verdes hacemos un montón o facilitamos un montón de ideas que tienen los Embajadores Verdes para hacer que sucedan, básicamente, ¿no? Como que esto surgió a partir de Embajadores Verdes. Hagamos un evento de plantas nativas el Día de la Biodiversidad, por ejemplo. Y sucedió, y va a suceder el día de mañana, así que eso tengan en cuenta. Después pasamos los links. Ahí Nacho... bueno, eso, síganos en las redes así, de nuevo meto Y ligan un poco de compost. y ligan un poquito de ¿Saben links. lo que es el compost? Pará. Yo calculo que sí. Uy, ¿de cuál es? Es ese, Este. el OBS. Al toque. Yo supongo que sí. Amo el compost. Bueno. ¿Quién no ama el compost? Que no, que el buen compost. A ver, Bueno, Nacho pasó un informe el último informe de la OPNU de la ONU, supongo. sobre la variabilidad climática el 2021. ¿Dónde está? Este es. Este Sí, es, sí, Estado sí, del sí. Clima Mundial. Organización Meteorológica Mundial. Fenómenos extremos y sus principales repercusiones. Acá tenemos, está bueno este gráfico. Es como fue subiendo la temperatura media anual mundial desde las épocas que decíamos preindustriales a la actualidad. Miren, Es la un que poco se como nos el vino. gráfico que vimos, ¿no? Claro, el de la NASA. A Sí. ver. Aumentó el nivel del mar. A ver si hay algún otro gráfico que podemos ver. Las medias mundiales. Bueno, ya se nos Bueno, pusieron- mucha. No, bueno, Tarará. nos pusieron muy técnicos, pero está bien igual. Está bien. Sí, está buenísimo. Serie temporal. Bueno, los océanos le están pasando un montón de cosas también. Entre el aumento del nivel del mar y la acidificación. También. La acidificación es un proceso, bueno, también es muy técnico, pero para contarlo en resumen, tiene que ver con el dióxido de carbono, acá, ¿no? Ahí está. Que está en el aire, se diluye en el agua y, y tiene otra acidez el océano, y eso empieza a afectar a los seres que viven en él, en especial a los corales, que producen Hay un parte documental. del oxígeno. ¿Hay un documental de corales? Hay un documental de corales ¿Cuál? que no me acuerdo cómo se llama, A ver. que cuenta justo eso. Porque es re interesante lo de los corales. ¿Sabías que son animales los corales? Me enteré hace muy Una poco locura. y es una locura que sean animales que no se mueven. Animales. Son animales. O sea, es como una Son gran animales. cosa así. Chasing Corals pone Fitoplancton. Me encanta que- Chasing me Coral, encanta que- gracias. En busca del coral. Sí, ahí va. Ese, Chasing ajá. Corals o En busca del coral, ahí va, perfecto. Eso pueden buscarlo y cuenta justo eso que estás contando, es zarpado. sí. zarpado. Algo que me acordé ahora es que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de pequeñas acciones y estamos hablando indirectamente de compost, ¿sí? El compost tiene una cuestión interesante que todo se relaciona con el cambio climático, ¿no? Como les Sí, conté, pero el vapor. compost muy directamente, es verdad. Muy directamente. ¿Por qué? Porque no estamos emitiendo residuos orgánicos que se van a descomponer en un relleno sanitario.
en ese relleno sanitario se van a emitir gases de efecto invernadero, como el metano o el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, nosotros a compostar en nuestras casas estamos aportando ese grano de arena necesario para no seguir aumentando los gases de efecto invernadero. Claro, al hacer un compost, en vez que dejar ahí los residuos orgánicos a que se descompongan y liberen metano, estás reduciendo esa emisión y además estás fabricando tierra. Importante, no es menor, sí. Es re lindo. A ver, ¿qué nos dice Soldicious? ¿Les pasa que encuentran alguna institución, grupo local que hable en defensa del medio ambiente, pero que sientan que lo que dicen en realidad no es así o es contraproducente? Sí, me podría pasa. ser? Me pasa a ¿Cómo veces me pasa a veces un poco con algunas instituciones pero creo que siempre pasa eso, que uno no comparte siempre la forma de ver o de actuar de una institución, porque la institución son heterogéneas, digamos. Como que creo que es normal y es natural que nosotros compartamos yo lo cosas. que mira, y se me ocurrió algo para responderle al Sol. Yo lo que sí siento que es contraproducente, y esto creo que es interesante para cerrar este tema de cambio climático, es el alarmismo. Como que muchas veces es como, no vamos a extinguir, hay que hacer algo, los políticos tienen que hacer algo. Y creo que eso es re contraproducente, porque genera ecoansiedad. ¿Conocen ese término? Es la ansiedad, ¿no? Ahora lo podemos buscar. Pero es esta sensación de alerta, de alarma, y termina generando lo que decían más arriba, de bueno, si nos vamos a extinguir al cabo ¿para qué hago algo, no? Como que ni me preocupa. Como un nihilismo ambiental. Exacto, uy, no. Ahí está. Es un término el que les decía que... Me encanta, ecoansiedad, es como un nombre de Instagram. Salió de ansiedad, de psicólogos, digamos, que empezaron a observar. Uy, no, ay, no. Acá. De psicólogos que empezaron a observar esto en jóvenes, más que nada, ecoansiedad. Claro, pero vos no creés que este alarmismo que algunas ONGs... Yo creo que es contraproducente. ¿Pero no crees que ha sido producente en algunos sectores, por ejemplo? Como no, por ahí, no ha aportado el accionar urgente que quizás requería. Y yo siento que por ahí no estaba mostrando, bueno, no importa. Que fue buena en un momento, digamos, como que necesitó por ahí nuestra sociedad un momento de despertar, de sonar el despertador, ¿no? De como, che, loco, alarma, alerta, upa. Pero que hoy por hoy ya estamos en un momento más de construir, ¿no? De que sea más propositivo, de construir alternativas, movimientos como Embajadores Verdes, políticas públicas. Entonces, y además hay tanta sobrecarga de información, que eso sí lo muestra muy bien en Don't Look Up, que meter voces alarmistas termina generando como rechazo. Esa es mi visión. Siento que está bueno el discurso más como propositivo, que diga, bueno, hagamos compost, hagamos paneles solares, ¿no? Como más propositivo en vez que tan caótico. Yo creo lo mismo, pero también siento que hay un sector que le sirve ese alarmismo, como que se alimenta de eso. Yo no te voy a mentir, antes de estudiar la carrera que estudiamos, que repito, estudiamos ciencias ambientales, yo quería trabajar en Greenpeace, por ejemplo. Y era como, salvemos las ballenas. Y cada vez que Greenpeace decía, nos vamos a morir todos, yo decía, ¡ah! Y me agarraba. Me agarraba y esa ecoansiedad la llevé a un lado productivo y a estudiar lo que estudio hoy en día. Bien. Que hoy en día tengo mis críticas a ese tipo de alarmismo, obvio. Claro. Pero en ese momento me sirvió y me movilizó. Entonces yo me pregunto, como, ¿seguirá sirviendo a otras personas que están en otro palo, por ejemplo? Puede ser. Bueno, sí, no necesariamente es contraproducente, pero yo hoy en día depende del público, claro. Para mí llega a cierto punto en que te satura esa. Pero hay, no sé, depende. Obvio. Esa peli, I Heard Huckabees. Está buena esa peli. No la vi. Es re flashera, ¿no? Es re loca, pero actúan, no sé, actúan algunos actores conocidos, no me acuerdo. Pero es como, se pone medio filosófica también. Sí. Está buena, está divertida. Ahí va. Sí. Bueno. Estaría bueno preguntar de qué quieren que hablemos la próxima, ¿no? Sí, eso. Vayan comentando porque tenemos que ir cerrando, así que vayan comentando de qué tema les gustaría que pensemos la próxima charla, el próximo debate. Podemos... Si se les ocurre alguien para invitar también, que no sea muy polémico, ¿no? O sí, también si quieren que invitemos a un polémico, bueno, lo invitamos. Fitoplancton pregunta, ¿cuáles les parecen las mejores estrategias para llevar esa ecoansiedad al plano de la acción?
Perdón, estoy con delay, no pasa nada, sí. Las mejores estrategias, bueno, Nati las contó un poco antes. O sea, este tipo de movimientos, como lo es Embajadores Verdes, que hay un montón. Hay grupos de vecinos, hay grupos por todos lados. Hay organizaciones. Sí, el encuentro con otras personas que tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Claro, yo creo que a veces para bajar la ecoansiedad nos sirve bajar la escala. Porque cuando vemos toda a escala global, nos preocupamos y nos da ansiedad no poder, como una impotencia, como no poder parar el cambio climático, no poder parar esos eventos extremos, porque no podemos hacerlo a corto plazo. Pero a escala local, si nos centramos a escala local, podemos hacer compost, podemos hacer un montón de cuestiones que tienen su impacto. Y ese impacto lo vemos y lo sentimos. Entonces, creo que la escala para mí es clave. Sí. Volviendo a esto de las organizaciones y Embajadores Verdes, que está buenísimo, les recuerdo que tenemos redes sociales y la idea de este Twitch es justamente empezar a contaminar con ambientalismo y sustentabilidad otras. Contaminar con ambientalismo. Me encantó. Ecocontaminación, nuevas redes sociales como lo es Twitch. Pero también tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Acá estuvimos mostrando mucho el Instagram, pero ahora vamos a dejar los links para que los vean. Bien, vamos a dejar los links. Si van a Embajadores Verdes OK, en casi todas las redes es ese. En el perfil están todas las redes. Ok, bueno, Embajadores Verdes OK. En Instagram, Embajadores Verdes OK, pueden entrar ahí y ahí están todos los perfiles de todas las redes por si quieren seguirnos, si les sirve más Twitter, si les sirve más TikTok, si les sirve más Facebook, pueden entrar a cualquiera. Clave eso, dice Fitoplancton. Gracias, Fitoplancton. Bueno, gracias por invitarme, Toto. Un placer, un placer. Muchas gracias. Bien. Tomisaurio y Spotify. Sí, recuerden eso, Tomisaurio y Spotify. Bien. Bueno, nos vemos para la próxima. También pueden seguir si se les ocurre a alguien para invitar o alguna data, una temática. Para la próxima pueden dejar en las redes sociales. Eso. Les mando un saludo. Espero que tengan un lindo fin de. Chau, chi.